Capítulo 11 en Schenrod. Mientras Kurt estaba luchando para llegar a su departamento en Frankfurt, la dueña de la casa le dijo a Hélène abruptamente: «No puedo mantenerla en mi casa con sus 4 hijos. Sígame y le mostraré un lugar donde podrá vivir». La condujo al otro lado de la calle, en medio de nieve profunda, a una antigua lavandería. Una vez por semana, las campesinas acostumbraban encender fuego debajo de unos grandes calderos para hervir su ropa. Ahora, la casa estaba bastante arruinada y ya no se usaba. Consistía de una habitación vacía con piso de cemento. Las paredes húmedas estaban cubiertas con hielo y había estalactitas de hielo que colgaban del techo. Había una ventana rota, la puerta había desaparecido. Una letrina estaba abierta en un rincón y daba un olor nauseabundo. Viendo la expresión de horror en la cara de Hélène, la mujer dijo: «¿Cuál es el problema? ¿No le gusta? Esté agradecida que le estoy dando esto. No tengo otra cosa para usted». A través de la puerta abierta, la dueña de casa gritó: «Jakes, Jakes, trae aquí algo de paja. Muévete, cerdo sucio y perezoso». Un hombre joven, capturado en Francia y transportado a Alemania para hacer el trabajo de un esclavo, apareció en el vestíbulo de la posada seguido por la dueña de casa, que lo pateó con una maldición. Luego le pegó con un látigo en la espalda cuando aterrizó en la calle. Hélène corrió hacia el joven y le ayudó a levantarse, limpiándole la nieve de la ropa. Luego volvió a su habitación helada en la posada. Por primera vez en todos los años de la guerra, ella cayó en la desesperación. En el frío que calaba los huesos, se sentó en la cama y lloró como si el corazón se le fuera a romper. Ver a su valiente y fuerte madre en lágrimas aterrorizó a Lot y Herb. Silenciosamente se pararon junto a ella, sin saber cómo consolarla. Entonces se oyó un golpe suave en la puerta. Jakes estaba frente a la puerta con una olla de Essadcafé bien caliente, un sustituto del café hecho con granos tostados. «Usted es mujer buena», le dijo en un alemán entrecortado. «Dueña de posada no buena. Yo le ayudo». Agradecida, Hélène y los niños bebieron, se calentaron no solo con el líquido caliente, sino con la bondad del joven. Más tarde llegó la hermana Heiser. Ella había sido asignada a otra familia y había venido para ver cómo lo estaban pasando sus amigos. El informe de Hélène la enfureció. «Prepárese», le ordenó. «Vamos a hacerle una visita al líder nazi de la aldea». Irrumpieron en lo de Herr Schaffer en el momento en que se sentaba para tomar su desayuno con la oficial de la Liga de Mujeres a cargo del transporte de los evacuados. La mesa estaba cubierta con salchichas, jamón, manteca, café, torta y leche, y ya no cabía más nada en ella. Siempre había abundancia de provisiones en casa de los líderes del partido. «¿Qué quieren?», preguntó el hombre con poca cortesía. La oficial a cargo de la evacuación fue todavía más beligerante. «¿Cómo se atreven a irrumpir aquí de esa manera?», bramó. «Salgan de aquí inmediatamente». La pequeña hermana Heiser se mantuvo firme, con los pies plantados en el suelo, un poco separados y los puños en la cadera. «Ahora usted me va a escuchar a mí», dijo con una voz de calma mortal. «Si usted piensa que ese viejo lavadero es un buen alojamiento para una familia, vaya a vivir allí usted misma. Yo no pondría ni siquiera a un animal en un lugar así». E hizo un gesto hacia Hélène. «Esta mujer tiene 4 hijos y el menor es un infante. No han tenido comida por 2 días mientras usted está aquí sentada
hartándose. «Dígame una cosa», dijo ella, mirando con cólera a la oficial de evacuación. «¿Tiene usted esposo?». Atónita por esta demostración de audacia, la oficial tartamudeó. «Sí tengo». «¿Y a usted qué le importa? ¿Está él en casa?». «Sí, pero esta conversación terminó. Le ordeno que se vaya inmediatamente», dijo la oficial rápidamente. «Oh, no, todavía no terminamos», dijo la hermana Heiser sin temor, no cediendo terreno. «Lo que tenemos que hacer es enviar a su esposo al frente y traer al padre de estos 4 niños a casa de modo que él pueda cuidar de su familia. Eso sería justicia». Y ella se estiró todo lo que podía para parecer más alta y lanzó las últimas palabras con toda la autoridad de un miliciano nazi. «Si usted no resuelve esta situación a corto plazo, informaré de esto a las autoridades, aunque tenga que ir hasta Adolfo Hitler mismo. Como usted sabe, él promueve a las familias grandes y apoya a las mujeres con niños». Detrás de la espalda de la oficial, el dirigente del partido le hacía señas frenéticas a la hermana Heiser de que se fuera. Le indicó que él la seguiría pronto. Majestuosamente, la hermana Heiser tomó a Hélène por el brazo y la condujo fuera de la habitación. 2 horas más tarde, Schaffer realmente llegó a la habitación helada de Hélène. Le dio la mano y le pidió disculpas por las dificultades que ella había pasado. Hélène sintió de inmediato que él era de un corazón bondadoso. «Frau Hassel», dijo, «he visitado personalmente a todos los granjeros en el pueblo. Ninguno quiere tomarla con 4 niños, pero todas las mujeres campesinas me dicen que usted hace lo correcto en no querer separarse de ellos. Ellas harían lo mismo. Los niños deben estar con sus madres». Hélène asintió con la cabeza. Sin embargo, su corazón se deprimió con estas palabras desanimadoras. «Pero», añadió el hombre, «he encontrado un lugar posible para usted. Es una pareja de ancianos, los Hotz, que andan por los 70 años. Por causa de su edad, no se les exige que acepten a ningún evacuado, pero ellos sienten lástima por usted y les gustaría hablar con usted antes de hacer una decisión». Junto con Hef Schaufer, Hélène fue a la casa de los Hotz. El anciano señor Hotz estaba sentado en un banco junto con su antigua estufa con azulejos y su esposa estaba sentada a la mesa. El rostro de Frau Hotz estaba arrugado como una pasa. Tenía su cabello gris peinado con un gran rodete en la parte superior de la cabeza y en su boca se veía solo un diente. Miraron a quienes parecían ser abuelos ideales con su expresión mansa. Mientras se estudiaban mutuamente en silencio, a Hélène de inmediato le gustó la pareja. «Gracias a Dios», pensó ella, «aquí me gustaría quedar. Por favor, Señor, permite que sea así». Frau Hotz fue la primera en hablar. «Frau Hassel, nadie quiere tomarla con sus 4 niños. Eso es duro. Yo los voy a tomar. Las otras familias deberían tener vergüenza». Ella sonrió débilmente. «Espero que podamos entendernos. Nunca hemos tenido hijos propios y ahora somos ancianos y nos gustaría una vida tranquila. Supongo que habrá mucho ruido, ¿verdad?». «No, no», le aseguró Hélène. «Yo me encargaré de que los niños no los molesten. Si quieren hacer ruido, pueden salir afuera. Estoy tan contenta de que nos dé alojamiento». «Pues bien», dijo Frau Hotz, «son ustedes bienvenidos a nuestra casa». Herr Hotz se levantó de su banco. «Venga enseguida», dijo de todo corazón. «Considere esto su casa. Traiga a los niños. Me gustan los niños». Y al decir esto le dio la mano a Hélène, con los ojos húmedos. Hélène arropó a los niños y Jacques les ayudó a llevar sus cosas a la otra casa. Frau Hotz ya había encendido un fuego en la estufa a leña del cuarto de ellos, de modo que cuando llegaron la habitación ya estaba tibia y acogedora. «Pase, pase», le dijo ella. «He puesto a calentar una olla con té de manzanilla sobre la estufa.
Tal vez le dará un poco de humedad al aire para ayudarle a respirar a su beba. Y efectivamente, en pocos días, Susie estaba completamente recuperada. Tarde esa noche llegó Kurt, sano y salvo, con la ropa de cama y la vajilla, y todos se sintieron aún más en casa. Realmente fue el comienzo de tiempos mejores. Diariamente, Franjos les proveía con mantequilla, huevos, pan y crema. Cuando ella hacía una torta, les daba una parte. En realidad, no había nada que esta buena pareja tuviera que no la compartieran con sus huéspedes. Hélène le mostraba su gratitud limpiando vigorosamente la casa de arriba abajo hasta que brillaba, y aún barría la calle frente a la casa mientras los niños cuidaban del ganado y ayudaban en la granja. Parecía que no había ningún trabajo demasiado duro para que ellos hicieran. Frau Hoss a menudo le decía a Hélène: Frau Hassel, Dios la envió a nosotros. No pasó mucho tiempo para que los vecinos comenzaran a notar la conmoción de esa actividad. Sus propios evacuados no movían un dedo para ayudarles, y uno por uno comenzaron a acercarse furtivamente a Hélène en la calle. Frau Hassel, ¿cómo está usted? Bien, gracias, decía Hélène mientras manejaba su escoba. Me gustaría decirle que yo estaría muy contenta de que usted y su familia se mudaran a mi casa. Tengo espacio disponible ahora. Usted tendría una habitación mucho más grande que la que le dan los Hots. Cortésmente, Hélène rehusaba aceptar la oferta. Los Hots nos recibieron cuando nadie quería hacerlo, decía ella. Ellos entendieron nuestra necesidad y nos trataron con bondad. Estamos muy contentos allí y allí nos quedaremos. Los Hots eran luteranos devotos y los domingos iban a la única iglesia del pueblo. Cuando Frau Hoss se ponía el traje típico de la región, una blusa blanca con mangas abullonadas, una falda de terciopelo negro, un delantal almidonado de tafeta, un mantón de seda muy colorido y unas zapatillas pequeñas de terciopelo, parecía una foto sacada de un libro de viajes. Como no había adventistas con quienes adorar, Hélène los acompañaba con regularidad. El pastor había sido reclutado, pero había designado a un campesino sencillo que dirigiera la iglesia durante su ausencia. Aunque este hombre tenía poca educación formal, Hélène a menudo se emocionaba por los poderosos sermones que predicaba. Una vez por semana, un grupo de mujeres se reunía en la casa de los Hots para estudiar la Biblia. Hélène le cayó muy bien a la esposa del pastor. Venga a vivir conmigo, Frau Hassel. ¿Ha sacado bien sus cuentas?, decía Hélène riéndose. Entre los suyos y los míos tendríamos 9 niños en la casa. No podríamos sobrevivir a eso, y riéndose descartaban la idea. Un día Hélène oyó que un camión iría a Frankfurt para buscar algunos muebles para los evacuados. Hélène consiguió permiso del jefe del partido, Herr Schaffer, para ir con el conductor y traer algunas de sus cosas. ¿Usted se va a Frankfurt, Frau Hassel?, preguntó Frau Hotz. ¿Estaría usted dispuesta a hacerme un favor? Si preparo una canasta con productos de la granja, ¿podría usted llevarla y cambiarla por un poco de tela de algodón y tal vez algunas otras cosas que no conseguimos aquí en el pueblo? Claro que sí, contestó Hélène. Pronto, la mujer mayor tuvo lista su canasta. Sobre ella había esparcido una gruesa capa de musgo fresco, dentro de la cual acomodó 50 huevos frescos. Luego, cubrió con paja y aseguró todo con arpillera. Hélène y Kurt subieron a la parte trasera del camión y se acomodaron sobre algunos sacos de harina. En una curva pronunciada del camino, Kurt perdió el equilibrio y aterrizó con todas las fuerzas sobre la canasta. Oyendo los crujidos, Hélène supo que los huevos se habían roto. Tenía miedo de mirar lo que había pasado. Querido señor, oró ella, ¿qué dirá Frau Hoss? Sería demasiado pedir de ti que por favor arregles los huevos para que queden enteros.
Cuando llegaron a Frankfurt, descubrieron que no habría lugar para sus muebles y tampoco tiempo para hacer el negocio. Cuando regresaron tarde esa noche, el camión paró en un pueblo vecino donde se bajaron algunos muebles de la gente. Luego el conductor llevó a Helene y a Kurt a Eschenrod. ¿Dónde está nuestra canasta?, le preguntó al conductor. Él entrecerró los ojos. Lo lamento, dijo. Debo haberla descargado junto con los muebles. Pero no se preocupe. Mañana regresaré allí y la traeré de vuelta. La dejaré en la puerta de atrás de su casa. Al día siguiente, Helene fue hacia la puerta posterior varias veces, pero no había ninguna canasta. Ella le explicó a Frau Hoss lo que había ocurrido lo mejor que pudo, pero vio que la mujer no le creía. Cada mañana, cuando oía el ruido del camión de reparto, Helene se asomaba por la puerta de atrás esperando ver la canasta. Cada vez que lo hacía, se encontraba con Frau Hoss en su camión haciendo lo mismo. Helene se sonreía, pero Frau Hoss no veía el lado divertido de todo esto. ¿Qué pasa con mi canasta?, preguntaba con cierto tono especial. Estoy comenzando a creer que me está ocultando una gran historia. ¿Vendió usted los alimentos en Frankfurt y ganó mucho dinero? La conciencia de Helene estaba limpia, pero se preguntaba qué diría Frau Hoss si finalmente conseguía la canasta de huevo y viera los huevos todos rotos. Dejó de ir hacia la puerta posterior. Después de una semana, Frau Hoss golpeó suavemente en la puerta de la habitación de Helene diciendo: Frau Hassel, la canasta está aquí. Venga a ayudarme a vaciarla. Con temor en su corazón, Helene se vistió rápidamente y se fue a la cocina. Por el camino oró otra vez: Señor, por favor, haz que los huevos estén enteros otra vez. Frau Hoss ya había sacado la arpillera que cubría la canasta. Ahora sacó cuidadosamente la paja y el musgo que había usado para empacar las cosas. Uno por uno sacó los huevos. No había ninguno roto. Frau Hassel, dijo la señora mayor, perdóneme por haber dudado de usted. Nunca más voy a desconfiar de usted. Poco después, un día, un grupo de prisioneros de guerra polacos entraron marchando al pueblo. Un niño sucio, en harapos, cojeaba junto con ellos. El oficial asignó a este niño deforme para vivir con los Hoss y ayudarles en la granja. Frau Hoss solicitó inmediatamente la ayuda de Helene. Me gustaría llevar a Adán a la iglesia con nosotros el domingo, le dijo, pero él necesita primero que lo limpiemos. No tengo experiencia en estas cosas. ¿Podría usted ayudarme? Helene consiguió agua caliente y una palangana grande. Primero le lavó la cabeza con abundante champú. Luego lo sentó al sol para que se le secara mientras le cortaba el cabello. Entretanto, bajo la dirección de Helene, Frau Hoss preparó la bañera de zinc y la llenó con agua caliente y le añadió soda. Este muchacho, murmuró sombríamente Frau Hoss, no ha recibido un baño en varios meses. Una vez que le sacaron la ropa sucia, la recogió con precaución, la llevó afuera y la quemó. La piel del muchacho estaba tan cubierta de suciedad que había formado como una cáscara y tuvieron que dejarlo remojar un rato antes de poder sacársela. Las uñas de Adán eran largas y brillantes y se curvaban más allá de las yemas de los dedos como si fueran garras. Él, con toda paciencia, soportó el champú y el remojo y la limpieza. Protestó solo una vez cuando quisieron cortarle un hilo sucio que tenía alrededor de su cuello. Rehusó siquiera que se lo tocaran. Frau Hoss, mire sus pies, dijo Helene. ¿Tiene unas tijeras? Las uñas de los pies de Adán habían crecido como garras, que daban la vuelta a las yemas y seguían debajo de los dedos. Las tijeras no fueron lo suficientemente duras para la tarea. Tengo una tijera de podar, dijo Frau Hoss con cierta duda. Tal vez eso sirva. Y así fue. Las tijeras de podar lograron hacerlo y produjeron un milagro. Al salir Adán del gran fuentón, limpio y brillante, y al poner los pies en el suelo, ya no cojeaba. Habían sido las largas uñas de los dedos de los pies
las que le habían hecho casi imposible el caminar. Helen trajo un poco de loción para bebés y la pasó suavemente sobre su piel cuarteada. Luego le trajo unas ropas de Kurt, ropa interior, una camisa, unos pantalones, calcetines y zapatos. Frau Hotz encontró un chaleco de lana que le andaba. Desde entonces, cada domingo, Adán los acompañó a la iglesia, y tan grande fue su transformación que los demás polacos ni siquiera lo reconocieron, hasta que Adán los llamó y los saludó. Adán era delgado y pequeño para sus 12 años, sin embargo, trabajaba muy bien, y pronto captó frases del alemán como para poder comunicarse con ellos. Estaba muy lejos de ser perezoso, pero a menudo llegaba tarde para el desayuno. Me pregunto qué le pasará, le dijo Frau Hotz a Helene una mañana. Voy a subir para espiar por el agujero de la cerradura. Unos pocos minutos más tarde regresó. ¿Saben qué? Adán está arrodillado junto a su cama rezando el rosario. Él parecía anhelar algunas otras cosas de su joven pasado, porque a las puestas del sol se paró junto a la puerta del jardín mirando a la distancia. Hogar, Adán, allá, decía con tristeza señalando hacia el este. Frau Hotz aceptó a otro refugiado polaco en su casa, un hombre joven llamado José. Le había dado un lugarcito frente a la pieza de Helen donde él pudiera dormir. Mientras otros campesinos alemanes trataban a los polacos como animales y los mantenían siempre con hambre, José comía con Frau Hotz y la familia de Helen a la mesa. Como Helen no tenía un armario para la ropa, ella clavó un clavo en la pared en el pasillo y colgó allí uno de los buenos trajes de la lana de papá. Con frecuencia, ella guardaba comida sobrante encima de un mueble muy tallado que había en el corredor. José nunca tocó nada. José, le sugirió Helen, si alguna vez quisiera ir a la iglesia o a un baile, puede usar el traje que está allí colgado. Aunque muy pobremente vestido con ropa vieja, José sacudió la cabeza. El traje le pertenece a su esposo, yo no lo usaré. Gracias, gracias. José les contó algo acerca de la historia de Adán. Su padre y hermano mayor habían caído en el frente. Solo su madre y una hermana de 12 años de edad quedaron. Luego su madre contrajo tuberculosis. Antes de morir, le ató al cuello una medallita con la figura de María y Jesús. Era el único recuerdo que tenía Adán de su madre. Después que ella murió, alguien recibió a la niñita, pero Adán quedó viviendo en las calles. Allí lo habían encontrado los soldados y lo habían llevado consigo a Alemania. El tierno corazón de Frau Hotz fue tocado. Con calma comenzó a hacer planes para el futuro de Adán. Una mañana, Helen miró por la ventana y vio a Adán que ya estaba ocupado en el jardín, pero su conducta era extraña. ¿Qué está haciendo allí?, le preguntó a Frau Hotz. La otra mujer vino y miró por la ventana. Parece que está agachado, dijo ella. Está recorriendo las hileras de verduras mirando debajo de cada hoja. Después de recorrer todo el jardín, se fue al patio e inspeccionó cuidadosamente el suelo. «¡Oh, no!», exclamó Helen. «¿Recuerda la medallita colgada de su cuello? Ese viejo cordel debe haberse roto, y él perdió su único tesoro. Lotte, Kurt, Herr, vengan aquí». Pronto toda la familia, Herr y Frau Hotz incluidos, salieron de la casa al patio y al establo y dieron vuelta a todo. Hasta examinaron el excusado, pero sin éxito. La medallita estaba perdida y Adán no tenía consuelo. Tarde de noche lo oyeron sollozar sobre la almohada. Unos pocos días más tarde, Frau Hotz decidió reemplazar la paja del colchón de Adán. Cuando lo sacudió, oyó que algo metálico caía. Efectivamente, allí estaba la medallita preciosa. Debió habérsele caído de noche entre la paja. Con mucha excitación llamó a Adán, y cuando él vio el objeto brillante en la mano de ella, se desató en llanto y la besó con fervor. Ahora, con un cordel más fuerte, pronto llevó la medallita colgada de su cuello otra vez. Siendo que los Hotz no tenían herederos, decidieron adoptar a Adán y dejarle la granja a él.
Pero cuando José explicó al muchacho su buena fortuna, él sacudió la cabeza con tristeza y dijo que no podía aceptarla, porque después de la guerra él tenía que volver a casa para encontrar a su hermanita. Los Hodges comprendieron y lo amaron aún más por su devoción a su familia. Pero no lejos de estas tiernas escenas familiares, la fealdad nazi levantaba su cabeza. A unos 20 kilómetros de Shenrod había un campo de la SS, las fuerzas escogidas de Hitler. 50 señoritas alemanas trabajaban allí como secretarias. Todas eran rubias, de ojos azules y hermosas. Se rumoreaba que los nazis las embarazaban como parte de un esfuerzo por crear una super raza aria. Cuando resultó obvio que la guerra se perdería, los de la SS fusilaron a todas esas señoritas para evitar que revelaran sus secretos y las echaron en una fosa común apresuradamente cavada. Los norteamericanos descubrieron esto y ordenaron a los alemanes a excavarlas y a sepultarlas debidamente. A su vez, los alemanes ordenaron a los polacos que hicieran esta tarea desagradable. Cuando los norteamericanos llegaron y liberaron a los polacos, estos vieron su oportunidad para vengarse de la degradación y trato inhumano que habían sufrido a manos de los alemanes. En el pueblo, un día se ocuparon de saquear y destruir lo poco que había quedado. Se llevaron cerdos, gallinas, conejos, destruyeron las huertas y pisotearon los cultivos, cortejaron la ropa tendida para secar y desparramaron las parvas de paja. A la mañana siguiente, Frau Hodge notó con asombro que ninguna de sus cosas había sido tocada y la ropa de Lem todavía estaba ondeando al viento.